En estas montañas solitarias nació el hombre que más tarde sería conocido como uno de los capos más poderosos del mundo. Un campesino pobre que se convirtió en símbolo de riqueza, violencia y poder. Bienvenidos a Histotrama. Aquí la historia no se cuenta, se revela. Quédate hasta el final y te sorprenderás. Revelaremos secretos poco conocidos de las fugas de El Chapo, los millones ocultos que nunca fueron encontrados y cómo, incluso desde prisión, su sombra sigue viva. El Chapo Guzmán, de la Sierra al imperio del narco. Mucho antes de ser conocido como el capo más famoso del mundo, Joaquín Guzmán Loera era solo un niño pobre en un rincón olvidado de México. Nació en La Tuna, una pequeña comunidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, el trabajo duro y la ausencia de oportunidades. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era campesino y también trabajaba en cultivos de amapola. Su madre, María Consuelo Loera, fue una mujer de carácter fuerte que trató de sacar adelante a sus hijos en un entorno hostil. La familia vivía en una casa humilde, de adobe y techos de lámina, rodeada por montañas donde la vida parecía estancada en el tiempo. Joaquín abandonó la escuela en tercer grado. Pasaba sus días ayudando a su padre en los cultivos y vendiendo naranjas o dulces en el pueblo. De niño era apodado El Chapo, el Chaparro, por su baja estatura y su complexión robusta. Los relatos locales cuentan que, siendo adolescente, ya mostraba señales de carácter fuerte, defendía a golpes a sus hermanos de abusos, aprendió a negociar precios con comerciantes y empezó a mirar con atención a aquellos hombres que regresaban de la sierra con botas nuevas, pistolas brillantes y camionetas que ningún campesino podía pagar. En ese entorno, Guzmán aprendió una primera lección. El dinero rápido no venía de la tierra ni de la escuela. Venía del contrabando. Los campos de amapola y marihuana en las montañas de Sinaloa eran el nuevo oro verde. Campesinos pobres cultivaban para intermediarios que pagaban en efectivo y sin preguntas. El joven Joaquín empezó como peón, cargando bultos y ayudando en cosechas clandestinas. La sierra fue su primera escuela criminal. Allí aprendió sobre el valor del silencio, la lealtad y la violencia como herramienta de respeto. No era aún un capo, ni siquiera un sicario. Era un muchacho inquieto que soñaba con escapar de la miseria y que entendió que en Badiraguato no había más destino que sembrar o traficar. Joaquín Guzmán dio su primer gran salto hacia el mundo del crimen organizado en los años 70. Su primer contacto importante fue con Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Avilés fue uno de los pioneros del contrabando aéreo, avionetas cargadas con droga que partían de pistas clandestinas en Sinaloa y aterrizaban en el suroeste de Estados Unidos. Allí, Joaquín aprendió dos lecciones fundamentales: que el dinero estaba en la logística del transporte y que en este negocio sobrevivían quienes eran más astutos y despiadados. El joven Guzmán empezó supervisando cosechas y organizando trabajadores. Era conocido por su mano dura. Si un campesino descuidaba la producción, el Chapo lo castigaba con golpes o lo obligaba a trabajar sin descanso. Esa disciplina brutal le ganó respeto entre los capos mayores.
A finales de los 70, Guzmán se vinculó con Miguel Ángel Félix Gallardo, ex policía judicial y futuro fundador del Cártel de Guadalajara. Bajo su protección, el Chapo comenzó a escalar posiciones. Gallardo confiaba en él por una razón. Joaquín era eficaz y leal. Cumplía los encargos sin preguntar demasiado. Fue entonces cuando pasó de ser un peón de la sierra a convertirse en un operador en ascenso dentro de la red criminal. Durante esos años, Guzmán perfeccionó lo que después sería su sello, la ingeniería logística. No solo movía droga, movía confianza, asegurando que cada operación funcionara con precisión milimétrica. En los años 80, el narcotráfico mexicano vivía una transformación bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes. Surgió el Cártel de Guadalajara, una organización centralizada que manejaba toneladas de cocaína en alianza con los carteles colombianos. Fue en esta estructura donde Joaquín Guzmán Loera encontró su gran oportunidad. Ya no era un simple operador de la sierra, ahora estaba en la ciudad aprendiendo cómo funcionaba un verdadero imperio criminal. Su función principal era la que siempre dominó, la logística. El Chapo era el hombre que se aseguraba de que los cargamentos llegaran completos, a tiempo y sin errores. El sistema era complejo, avionetas que despegaban de la sierra, barcos cargados en el Pacífico, sobornos a policías, jueces y políticos. Cada movimiento era un engranaje en la maquinaria que Félix Gallardo había construido, y el Chapo era una pieza clave. Pero lo que más llamó la atención de los jefes fue su creatividad. Guzmán comenzó a diseñar túneles rudimentarios para atravesar la frontera sin ser detectados. Esta innovación sería, años después, su marca registrada. El poder del Cártel de Guadalajara parecía imparable, hasta que todo se vino abajo en 1985. Ese año, la DEA sufrió uno de sus golpes más duros: el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. La presión internacional fue brutal y el gobierno mexicano no pudo contener el escándalo. En 1989, Félix Gallardo fue arrestado, y con él el Cártel de Guadalajara se fragmentó, pero lo que fue el fin de un imperio para muchos, fue el inicio de otro. Los sinaloenses, encabezados por El Chapo, El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma, se reagruparon. La semilla de lo que después sería el Cártel de Sinaloa ya estaba plantada. Para Joaquín Guzmán, el paso por el Cártel de Guadalajara fue más que una etapa, fue la escuela del poder. Allí aprendió que el narcotráfico no era solo violencia, sino también diplomacia, dinero y control político. De la sierra pasó a las mansiones, de campesino a operador. Y muy pronto, de operador a líder. Joaquín Guzmán y sus aliados sinaloenses, el Mayo Zambada y el Güero Palma, consolidaron lo que pronto sería el Cártel de Sinaloa. Pero había un problema. La frontera más lucrativa, Tijuana, estaba controlada por otro clan, los hermanos Arellano Félix. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas del narcotráfico mexicano. Ambas organizaciones disputaban el control de plazas, rutas y sobornos.
Los Arellano tenían fama de sofisticados y sanguinarios, usaban sicarios disfrazados de policías, infiltraban corporaciones y ejecutaban a rivales con una violencia escénica. Los de Sinaloa no se quedaban atrás, emboscadas en carreteras, asesinatos selectivos y ataques a plena luz del día. El enfrentamiento alcanzó su punto más oscuro en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Ese 24 de mayo, un tiroteo entre sicarios de ambos bandos terminó con la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El asesinato de un alto jerarca de la Iglesia Católica conmocionó a México y al mundo. El gobierno habló de confusión, que el cardenal fue confundido con el Chapo, pero para muchos, aquel hecho mostró hasta dónde había llegado la guerra. Ya nadie estaba a salvo. La violencia se extendió a discotecas, restaurantes y zonas urbanas. Los noticieros transmitían imágenes de autos acribillados, calles cubiertas de casquillos y ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado. México entero se convirtió en escenario de un conflicto que ya no era secreto. Los cárteles habían llevado la guerra a la vida cotidiana. Para Joaquín Guzmán, estos años fueron una mezcla de paranoia y supervivencia. Sabía que su cabeza era el objetivo principal de los Arellano Félix, y sobrevivir se convirtió en su obsesión. Pero al mismo tiempo, fue en esta guerra donde el Chapo consolidó su reputación, un capo capaz de desafiar a rivales brutales, resistir emboscadas y seguir expandiendo su imperio. La guerra contra los Arellano Félix dejó un legado de sangre y dolor, pero también marcó la transición definitiva de Guzmán. Ya no era un operador, era el líder visible del cártel de Sinaloa, y su nombre comenzaba a sonar en todo el mundo. En los años 2000, el cártel de Sinaloa se transformó en una verdadera corporación criminal. Las rutas ya no eran solo mulas y camiones en la frontera, eran aviones, submarinos, contenedores marítimos y túneles kilométricos que atravesaban el desierto. Desde Centroamérica, los cargamentos fluían por Guatemala y Honduras hacia México. Desde ahí, avionetas y lanchas rápidas cruzaban hasta el sur de Estados Unidos. Pero lo más impresionante fue la expansión hacia Europa, África y Asia. La cocaína sinaloense llegaba a España, Italia, Holanda y hasta Australia. Los informes de la DEA y Europol hablaban de un imperio con presencia en más de 40 países, capaz de mover cientos de toneladas al año. La cocaína era su producto estrella, pero no el único. También dominaban la marihuana, las metanfetaminas y, más recientemente, el fentanilo, la droga sintética que abrió nuevas ganancias multimillonarias. Guzmán no solo se limitó al trasiego, entendió la importancia de diversificar, lavado de dinero en bancos internacionales, empresas fachada en todo el mundo, inversiones en bienes raíces y hasta en el sector energético. Con la expansión internacional del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán se convirtió en el hombre más buscado de México y de Estados Unidos. Pero si algo elevó su mito por encima de cualquier otro capo, fueron sus capturas y fugas espectaculares. La primera llegó en 1993 cuando fue arrestado en Guatemala, tras un operativo internacional. Ingresó a prisión en México, pero su influencia era tan grande
que incluso tras las rejas seguía controlando cargamentos, dinero y sicarios. Hasta que en 2001 ocurrió lo que parecía imposible. Guzmán escapó de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, escondido dentro de un carrito de lavandería. El capo más poderoso de México volvía a ser libre. Durante más de una década, el Chapo fue un fantasma. Su nombre aparecía en corridos, películas y titulares, pero nadie podía tocarlo. Vivía protegido en la sierra, rodeado de sicarios, túneles y rutas imposibles de rastrear. En 2014, un espectacular operativo en Mazatlán terminó con su segunda captura. El mundo celebró. Pero la victoria fue efímera. En 2015, Guzmán humilló nuevamente al gobierno mexicano al escapar por un túnel de más de 1,5 kilómetros, equipado con ventilación, luz eléctrica y hasta una motocicleta sobre rieles que lo llevó directo a la libertad. Las imágenes de la celda vacía, con un agujero en la regadera, dieron la vuelta al mundo. El Chapo no era solo un capo, se había convertido en leyenda viva, el hombre imposible de encerrar. Cada fuga fortalecía su mito. Para unos era un héroe que desafiaba al Estado, para otros un monstruo que burlaba la justicia. Lo cierto es que cada captura, cada huida, lo acercaba más a un destino inevitable, una última caída de la que ya no podría escapar. Después de su espectacular fuga, en 2015, Joaquín Guzmán volvió a ser el hombre más buscado del planeta. La presión de Estados Unidos y la humillación del gobierno mexicano hicieron inevitable un final distinto a los anteriores. En enero de 2016, un operativo en Los Mochis, Sinaloa, culminó con su tercera captura. Esta vez, no habría margen de error. En 2017, fue extraditado a Estados Unidos, escoltado como un trofeo de guerra. Lo que siguió fue un espectáculo global, el llamado Juicio del Siglo, celebrado en Nueva York entre 2018 y 2019. Durante meses, fiscales federales desplegaron más de 200 horas de testimonios, documentos y pruebas que desnudaban el imperio de El Chapo. Excolaboradores, pilotos, contadores y hasta antiguos socios subieron al estrado, revelaron sobornos millonarios a presidentes, cargamentos de toneladas de cocaína, túneles imposibles y fiestas donde el poder parecía infinito. El mundo escuchaba incrédulo cómo un campesino pobre de Badiraguato había construido un negocio global capaz de generar miles de millones de dólares. Pero en la corte, el mito se redujo a un hombre de baja estatura, trajeado, mirando en silencio cómo su vida se desmoronaba. En julio de 2019, el veredicto fue contundente, culpable en 10 cargos, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y posesión de armas de guerra. La sentencia, cadena perpetua más 30 años adicionales, en la prisión más segura de Estados Unidos, el ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Allí, en una celda de concreto, aislado 23 horas al día, sin contacto con otros reclusos, terminó la carrera del capo que burló gobiernos y humilló a 2 países enteros. El hombre que escapó de prisiones imposibles y que construyó túneles kilométricos, ahora no tiene a dónde huir.
El mito de El Chapo Guzmán fue derrotado no en una balacera, no en la sierra, sino en un tribunal estadounidense. Una ironía. El capo más poderoso del mundo, reducido a un prisionero más, encerrado en una caja de cemento. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera escuchó la sentencia que sellaba su destino, cadena perpetua en Estados Unidos. A partir de entonces, el mando recayó en dos figuras clave: Ismael El Mayo Zambada, veterano estratega y socio histórico del Chapo, y los hijos del capo, conocidos como los Chapitos. En enero de 2023, el arresto de Ovidio Guzmán López en Culiacán desató una ola de violencia sin precedentes. Las imágenes de autos incendiados, civiles atrapados y militares enfrentando comandos armados mostraron que el poder de los Chapitos seguía intacto, incluso tras la captura. El golpe más fuerte llegó en 2024, con la captura de El Mayo Zambada, el capo más longevo de México, quien había logrado evadir la cárcel durante más de 4 décadas. Su detención dejó un vacío enorme, pero también demostró la capacidad del cártel de seguir funcionando sin depender de un solo hombre. El legado de Joaquín Guzmán Loera está vivo en la música de los narcocorridos, en la memoria de quienes lo vieron como héroe y en la pesadilla de gobiernos que aún no saben cómo frenar a un monstruo que se adapta a cada golpe. Esto fue Histotrama. Si este capítulo te impactó, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Y ahora la gran pregunta es: ¿crees que la captura del Chapo significó el fin de una era o apenas el comienzo de una nueva etapa más peligrosa del cártel de Sinaloa?